Amigas y amigos, siguiendo con Enfoque Contable, hoy día nos acompaña la doctora Mónica Jacobo, contadora pública, abogada, exfuncionaria de SUNAT. O sea que estamos justamente con una experta en temas tributarios. Vamos a tocar un tema que es de mucho interés para todos los contribuyentes. Últimamente la SUNAT está con bastante ímpetu, con bastante fuerza, notificando a los contribuyentes sobre el incremento patrimonial, ¿no? La Cierto. verdad que un poco de susto les ha metido a los contribuyentes. Entonces, Mónica, experta en estos temas, nos va a eh, un poquito aclarar el panorama de qué se trata cuando la SUNAT nos notifica con una esquela sobre un posible incremento patrimonial. Los contribuyentes se asustan inmediatamente. ¿Cómo debe actuar sobre esta situación, Mónica? Hola, Gualberto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a Enfoque Contable. Y bueno, sí, efectivamente, ya desde hace varios años atrás, SUNAT está acumulando información para perseguir a las personas naturales. Uno de los mecanismos muy efectivos que tiene SUNAT es notificar a las personas naturales las denominadas esquelas. Las esquelas son acciones preventivas de SUNAT, acciones que SUNAT lo que hace es avisarle al contribuyente que le ha detectado una inconsistencia. La inconsistencia más importante y la que utiliza de manera muy frecuente SUNAT es la del ITF, información que tiene SUNAT en línea, que corresponde a los movimientos en el sistema financiero de las personas naturales respecto de qué? Respecto del ITF, o sea, una operación marca ITF y SUNAT tiene esa información en línea. ¿Qué es lo que ocurre ahí? SUNAT lo que hace es una regla de tres simple, dice, esto es tanto del impuesto, es el 100% cuánto es, y ¿qué es lo que hace? El 100% es 1.000.000 de soles, por ejemplo, pero va a verificar que el contribuyente, vamos a ponerle Juan Pérez, que Juan Pérez ha declarado o no ha declarado, y vamos a poner que ha declarado 100.000 soles. La diferencia es, uno le dice, mira, yo he verificado que has movido 900.000 soles en el sistema financiero, eso para mí es incremento patrimonial. A ver, infórmame. Pero ojo, es una esquela, ¿o? La esquela lo que hace SUNAT es avisarte. Y la esquela, ¿qué te pide? Te pide que comparezcas, o sea, que vayas a SUNAT o que presentes información. Ojo, que ahora también tiene el tema de rentas, las rentas de fuente extranjera, que es información que SUNAT también tiene ahora por convenios internacionales de colaboración en materia tributaria, que más de 100 países del mundo le dan información a SUNAT de qué? De rentas que generas tú en el exterior. Con esta información, SUNAT te dice, mira, por si acaso tengo esta información, a ver, infórmame. Y lo correcto y lo más recomendable para con los contribuyentes es que contesten esa esquela. ¿Por qué? Porque podrán en ese momento tener la oportunidad de agendarse de información, pero porque recuerda, Gualberto, que las personas naturales no llevamos contabilidad. Y lo otro es, ¿te acuerdas tú cuánto operaste hace 3 años atrás? No lo tienes. Entonces, lo que te permite es que acumules la información y puedes tú sustentar esa diferencia. Y esa diferencia lo que hace es avisarte que su nadie te detectó. Y si tú no atiendes esa esquela, y lo que ocurre mucho es porque muchas personas no revisan su buzón electrónico, que ese es el otro tema. Si no lo atiendes, ¿cuál es tu riesgo de que no lo atiendas? Si tú no lo atiendes, por esa esquela SUNAT te va a multar posiblemente. Pero esa no es la peor consecuencia. La peor consecuencia es que pasas a una lista donde SUNAT te puede fiscalizar. Y la fiscalización a las personas naturales por temas de desbalance patrimonial son muy, muy gravosas a las personas naturales. ¿Por qué? Porque las personas naturales no tienen documentación. Y si la tuvieran, les es muy complicado conseguirlas a partir de plazos. Un procedimiento de fiscalización te dan plazos. Y si no alcanzas a presentar, tus consecuencias son muy graves, porque el incremento patrimonial no justificado es un procedimiento que se sigue dentro de un proceso de fiscalización donde te dan plazos y oportunidades de sustentar. Por ejemplo, tú me dices, mira, doctora, o lo que pasa es que efectivamente yo tengo en esta cuenta que a mí me han depositado 500.000 soles. Perfecto. ¿Quién te depositó? Es que mira, ¿sabes qué? Aquí mi primo hermano me prestó platita para hacer un negocio. Perfecto. Dame el contrato.
Y el contrato, de acuerdo a ley, tiene que ser contrato con firmas legalizadas, o sea, con fecha cierta. El contrato tiene que estar realizado dentro o cercanía a la operación, tiene que estar bancarizado. La persona que te prestó debe de tener la suficiente solvencia económica para haberte prestado esa plata. Además, tiene que estar el cronograma de pagos, todo tiene que estar bancarizado, la entrega y la devolución. Si hay tasa de interés, tiene que estar ahí. O sea, te das cuenta, hay mucha información que debe constar en su contrato. Pero tú dices, no, sí me prestó, pero no tengo contrato. Y en el procedimiento de fiscalización es mucho más complejo. Si tú no presentas ese contrato con todos los requisitos que te dice el reglamento, pues no te lo van a dar por válido, aun cuando sea cierto. Entonces, el problema de una fiscalización es que aquí, en el procedimiento de fiscalización, la probanza es mucho más complicada. Lo que sí te puede ocurrir es que en la etapa de las esquelas, sí tienes como que la posibilidad de presentar esta documentación sin las exigencias legales y poder, ¿no?, apelar a una comprensión o a la persona que te está atendiendo a que sí efectivamente ya lo sustentaste, Sí. pero en la Mónica, auditoría no. hay muchas cosas que se Así ven es, mucho. en una notificación de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, a veces decanta en supuesto incremento patrimonial los movimientos bancarios. Así Te es. explico. A veces el banco, tú tienes una cuenta a plazos, el banco te notifica, eh, perdón, aperturas una cuenta y de repente el banco incurre en algún error y te abre otra cuenta con el mismo dinero, Ujú. ¿ok? Y al vencimiento de esa cuenta a plazo, el banco, obviamente, si tú renuevas, te crea otra cuenta, que no es la misma cuenta inicial que tuvo un plazo de 6 meses, por ejemplo. Entonces, te está generando cuentas, y cuando la SUNAT te notifica, suma Así es. esos movimientos contables como si fueran dineros distintos, siendo el origen uno solo, Así es. ¿no? Hay una especie Entonces, de el tema es ruleteo. que a veces el contribuyente no tiene forma de explicar situaciones como esa y obviamente no se hace asesorar con profesionales competentes a efectos de darle una buena respuesta, ¿no es cierto? Y hay casos también contribuyentes que sí efectivamente tienen un incremento patrimonial. Como comprenderás hoy en día, las notarías, registros públicos tienen que comunicar a la SUNAT sobre algunas transacciones importantes. Por ejemplo, de repente compra de algún bien inmueble o compra de un vehículo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la SUNAT tiene, como dices, información de ese incremento. Le cita al contribuyente, pero el contribuyente no sabe cómo explicar, cómo justificar. De repente es un ingreso legal por el cual inclusive ya tributó, pero por falta de tener una explicación clara, precisa, la SUNAT se acota, ¿no? Así es. Explícanos esa parte, por favor. Así es. A ver, empecemos por el tema del ruleteo, ¿no? El tema de los movimientos que tú dices, mira, liquido un fondo mutuo y vuelvo a abrir otro, ¿no? Y al vencimiento vuelvo a hacer, y eso puede generar en algunos bancos, no lo sé, o sea, abrirte una nueva cuenta. O sea, cuando realmente tú tuviste 100 y lo has renovado 5 veces. Para el ITF eso aplica, es como si tuvieras 5, ¿no? 5 veces 100, 500. Claro. Y eso es lo que informa en los reportes. Entonces, aquí el tema es probatorio, ¿no? O sea, si yo tengo esa forma de operar, porque tengo, es más, ocurre también con que yo muevo el dinero entre mis cuentas, saco de mi cuenta acá y lo llevo a la otra cuenta en el otro banco y del otro banco al otro banco, si no lo cambio en moneda extranjera, de soles a dólares o de dólares a soles Exactamente. y lo muevo en uno y otro banco. Así es. Ya, esos tipos de movimientos lo que hacen es duplicar, triplicar el monto, un mismo monto varias veces. Así es. Ya, pero esa forma de operar, que a veces es muy desordenada, no me permite demostrarlo porque no tengo medios probatorios, porque soy muy, muy informal, ¿sabes qué? Realizo la operación muy rápido y entonces no tengo los documentos, ¿no? O lo que hacen también a veces sacan el dinero en efectivo, se van a una casa de cambio informal y lo regresan en dólares. Entonces Sunat te va a preguntar, ya, pero ¿y dónde compraste los dólares? No, es que en el cambista de la esquina necesito medio probatorio para creerte. O
¿Cómo has renovado varias veces el plazo fijo? No es que sí lo hice. A ver, ¿y tus contratos? Porque hay contratos y tú ni siquiera guardas los contratos. Entonces tienes que irte al banco a pedir. Si hay forma de sustentarlo, sí, pero los tiempos son cortos. Y por último, de repente ni cuenta te diste de la notificación de SUNAT, que ese es el otro tema. Eso es por un lado de los ruleteos. El tema es que debe guardar esos documentos Sí. que sustentan a cada Así es. renovación de los depósitos a plazo, por ejemplo. Así es. Ya no es una opción, a propósito de la información que maneja SUNAT, mover el dinero, o sea, bueno, ya no es una opción tenerlo en efectivo, o sea, ahora por temas de seguridad y todo, van al banco. Segundo, ya no es una opción comprar y vender dólares en el sistema, en la informalidad, porque ese dinero siempre va a regresar al banco, o sea, siempre va a marcar ITF, entonces vas a Sí. tener un El problema. tema es, finalmente, si el contribuyente, mejor dicho, el contribuyente no puede sustentar, no argumentando con documentos, ¿no? La forma como es que generó ese ingreso, eso decanta finalmente en una culpación, Así es. pero puede decantar también un delito tributario. No necesariamente. Y eso, vamos con el tema del notario que dijiste. Lo que pasa es que, a ver, primero, en los casos de los notarios, para regresar a la pregunta anterior, que fue el tema de los notarios ahora están obligados a que cualquier operación sea bancarizada. Así Es más, mejor dicho, supervise que la operación sea bancarizada. Con lo cual, si la persona dice que quiere comprar un departamento, una casa y va con su maletín lleno de dinero, el notario le va a decir, señor, en efectivo, no, vaya y deposite en una cuenta. Cuando tú vas y depositas en la cuenta, Juan Pérez va a comprar su departamento por $200,000 y va a depositar, va a marcar ahí que Juan Pérez ha depositado $200,000. Entonces, Claro. Aparte, el marca banco ahí, le va a sacar reporte, un uy, reporte de la claro, de inteligencia financiera, ¿no es cierto?, para que llene ese reporte. ¿de Pero a dónde la viene vez, esa plata? ¿de dónde viene ese reporte? A la vez en la notaría también le van a sacar otro reporte. Otro reporte. Ya, independientemente del tema del lavado de activos, eso marca ITF y SUNAT lo sabe. Aparte que el notario después todos los años le informa a SUNAT que Juan Pérez compró un departamento. O sea, SUNAT tiene mucha información. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, mira, si Juan Pérez nunca sustentó nada y le abren una auditoría, lo que ocurre en las auditorías es que el desbalance patrimonial, llamado así coloquialmente, pero para efectos tributarios se conoce como incremento patrimonial, dentro del procedimiento de fiscalización, ojo, que ya es un procedimiento, te notifican una carta, te piden información, te piden que sustentes, tienes que presentar una serie con plazos, ¿no? Es un procedimiento un poco más reglado y amplio. Ahí tú tienes que presentar la información. Si tú no presentas la información adecuadamente, el tema de incremento patrimonial no justificado, su nombre lo dice, no justificado, es porque dentro del procedimiento uno te preguntó, oye, esos 900,000, ¿de dónde son? Y tú no tienes forma de sustentarlo o presentando la información no cumple con los requisitos legales o presentando la información SUNAT no te cree, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Incurres, técnicamente es un procedimiento legal dentro de la, o sea, dentro de la ley, te dice, mira, si tú ocurre esto, entonces, si eso es una causal, se llama técnicamente, es una causal. Si es que esto ocurre, entonces le abres la puerta para que SUNAT determine, o sea, te diga cuánto le debes sobre un procedimiento que se llama determinación sobre base presunta. ¿Qué significa eso? Significa que si es que tú le abres la puerta porque no le presentaste la información o ocurrió otros supuestos que está en la ley, tú le abres la puerta a SUNAT ya no le interesa de dónde vino el dinero o las propiedades, ya no le interesa. ¿Por qué? Porque le estás abriendo la puerta para que diga, bueno, estos 900,000, yo presumo que es renta neta. Oye, pero puede que no, porque eso ha sido una herencia que mi abuelito me dejó con los 900,000 soles debajo del colchón. Claro, pero no ha No sabido has sustentar. sustentado, porque para eso tienes que haber sustentado tú con una escritura pública de donación, qué sé yo. Pero como no has tenido ese documento, entonces yo presumo que esto es renta neta. ¿Y cuál es el procedimiento? Una vez que incurres en esta causal, le abres la puerta a SUNAT, SUNAT entra a esa puerta y te dice, sobre los 900,000, aplica tasas progresivas de renta del trabajo de entre el 8 al 30% y me pagas el impuesto. Punto. Se acabó. Eso es Entonces, presunción. podemos concluir de que
Cuando hablamos de incremento patrimonial no justificado, no necesariamente eso decanta en un delito tributario. No necesariamente, ¿por qué? Justamente porque es una presunción. SUNAT presume que es renta neta, pero no sabe el origen y no va a investigar más porque ya le abriste la puerta. Y si no investiga más porque ya le abriste la puerta, SUNAT lo único que va a decir: "Me debes tanto", y es una determinación administrativa. No puede nunca derivar en un proceso penal de delito tributario, de defraudación tributaria, ¿por qué? Porque esto es una presunción. No hay evidencia de que este monto de 900.000 se haya originado, ¿por qué? Por una actividad que debió haber pagado tributos. Y tu conducta tiene que haber, SUNAT, tener la evidencia de que por lo menos esa conducta tiene indicios de ser dolosa. Entonces, no va a derivar, ¿por qué? Porque esto es una presunción. Y en una presunción no puedo derivar en una conducta dolosa. O sea, yo no puedo presumir que has actuado dolosamente. ¿Sí es? Aparte que la determinación es administrativa y lo dice la ley. Esto es una determinación administrativa. Recuerden también que, dice que el tema tributario es administrativo. No es función de SUNAT perseguir el delito. Está clarísimo. La función lo tiene el fiscal y Así es, condena el juez. así es. SUNAT solo si detecta hechos que podrían derivar en delito, entonces está obligada a denunciar la SUNAT, como por ejemplo el tema de operaciones no reales. Por ejemplo, la compra de facturas, claro, ¿ahí qué? Ahí el sujeto, el contribuyente, compra facturas, ¿para qué? Con el objetivo Justamente esa es la de... siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Ya me adelanté. Es lamentable escuchar, ¿no? A veces hasta por WhatsApp a uno le llega oferta de facturas, ¿no? Así es. Que cobran 1.3%, 1.5%. Está totalmente visible. No sé si la administración tributaria está tomando cartas en ese asunto, ¿no? Porque es prácticamente pública, una oferta pública esto. Pero muchas empresas a veces resbalan en esa operación ilícita de comprar facturas, ¿no es cierto? Y como dicen, mientras que la SUNAT no le detecte, siguen en esa andanza de comprar facturas, bajar obviamente el IGB, por consiguiente también renta, pero tarde que temprano la SUNAT sí le llega, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa si le llega a la SUNAT y detecta situaciones como esa, Así es. Mónica? A ver, el tema se ha normalizado, ¿no? Es tan normal ahora, para el sector empresarial decir que compran facturas como si fuera una situación por demás simple. No lo es. O sea, si hay algún contribuyente y dentro de esos, y muchas veces está involucrado el contador, no porque le lleve la contabilidad, sino porque es el que le vende la factura, que es lo peor. O sea, éticamente, ¿no? Existen colegas que están prácticamente al margen de la ley. Porque si a mí me dice un cliente, porque me lo han dicho, a mí quien me vende las facturas es mi contador, cuando ya SUNAT, claro, a mí llegan cuando SUNAT los ha fiscalizado y les está haciendo un proceso de defraudación tributaria, por ejemplo, o una auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En principio, obviamente, SUNAT ahora tiene muchas herramientas para detectar ese tipo de operaciones, o sea, solamente que la SUNAT no tiene la capacidad operativa para poder fiscalizar a todos los contribuyentes que están en esa situación. Por eso existe ahora los sujetos sin capacidad operativa, que es una alternativa de lucha contra la evasión fiscal y el tema de compra de facturas, que me parece genial, pero está yendo muy lento. Si tú revisas, solamente hay dos contribuyentes publicados como sujetos sin capacidad operativa, cuando la venta de facturas, pues, es un deporte nacional, ¿no? O sea, por decirlo de manera coloquial. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que SUNAT sí puede detectarlos y tiene los elementos suficientes para detectarlos. Hace cruces de información y ahora notifica masivamente operaciones no reales. Y ojo, ya no solamente está notificando al que utiliza la factura, o sea, al contribuyente que hace uso de esa factura que contiene una operación inexistente y, por tanto, utiliza el crédito fiscal inexistente y además utiliza el costo gasto inexistente para efectos del impuesto a la renta y el IGB respectivamente. No solamente eso, sino que también está haciendo cruces de información
con los supuestos proveedores, con estos disque proveedores que no tienen ninguna capacidad operativa que los respalde porque no tienen trabajadores. Su domicilio fiscal es en cualquier lugar, menos en un lugar donde pueden desarrollar actividad económica, donde declaran, ojo, he escuchado a personas que me dicen, porque tú sabes, yo soy docente, también me consultan mucho, me dicen, lo que pasa es, doctora, que a mí me dijeron que ese proveedor no tenía problemas. ¿Y cuál es la definición de proveedor que no tiene problemas? Y me dicen, no, es que ese proveedor dicen que sí declara. Claro que declara. La persona o quien esté manejando a ese supuesto proveedor presenta declaraciones juradas, claro, pero no tienen sustento, no tienen Mónica, ventas. lo que dices es, sí, sí pasa. Pasa. Inclusive nosotros cuando vamos como auditores Ujú, encontramos algunas operaciones de algunos contribuyentes que son sobre transacciones con algunas empresas individuales de responsabilidad limitada. Y cuando de repente revisamos en la página SUNAT, ¿no? Encontramos que este contribuyente no tiene ni un trabajador en planilla, ni siquiera tiene un locador, porque como comprenderás, cuando tienes trabajadores permanentes, tienes que declarar en planilla. Cuando tienes prestadores de servicio como locadores, obviamente emiten recibos honorarios y esos recibos honorarios hay que ingresarlo también en la declaración jurada, en el PT PLAME que se llama, ¿no es cierto? Pero no tiene nada. Entonces, pero sin embargo, hay contribuyentes que tratan de defender de que no son informales. Pero por supuesto que sí son informales, son contribuyentes que son informales, que finalmente te está dando un comprobante que no tiene ninguna validez. así es. Claro, el tema, por ejemplo, ocurre o revisas la página web de SUNAT y la IRL recién se ha creado el mes pasado y está facturando millones. Así es. Y eso ocurre, y ojo, les declaran, ¿ah? O sea, presentan declaración juradas, por ejemplo, declaran 100 de ventas, por poner un número, puede ser 100 millones, ¿no? De 100 de ventas y de compras 99 o 101, ¿no? Entonces, con lo cual no hay IGB, ¿no? Y bueno, el renta nunca pagan. El tema es que no solamente es responsable el contribuyente, sino también de alguna manera le salpica al contador. Entonces, en este caso, el contador o los contadores tenemos que ser, pues, eh, éticos, responsables profesionalmente, de tal manera que tratemos de revisar antes de presentar la declaración jurada, tratemos de revisar la declaración, ¿no? Ujú, Versus la documentación fuente para ver cuáles son las transacciones que sustentan esos documentos, ¿no es cierto? así es. Si son documentos evidentes. Si no es así, simplemente al contribuyente hay que decirle que estos documentos no van en la declaración. O sea, el contador también poco tiene que ponerse en su lugar de tal manera que defienda o se pueda defender en ese momento, porque más tarde, cuando ya le incluyan en el proceso, si esto decanta en delito tributario, en el proceso, pues es tarde, ¿no Así es es. cierto? Pero finalmente el contador también va a ser solidariamente responsable. Van a ir juntos como almas gemelas cuando Sí, ahí la fiscalía lo notifique como responsable, cómplice. como cómplice. Y ahí es un tema bien importante lo que tú dices, Gualberto, ¿por qué? Porque en los procesos penales de defraudación tributaria por operaciones no reales, que del 100% de procesos penales, el 99 son operaciones no reales, los procesos que sigue la Procuraduría de SUNAT. Lo que ocurre ahí es, por ejemplo, que muchos colegas contadores, muchos, y digo muchos porque ya, bueno, como tengo 25 años en este tema tributario, muchos de los contadores, yo no sé si se hacen de la vista gorda o bueno, quieren mantener al cliente y declaran igual, o sea, incluyen la información, sin perjuicio de que existen colegas que ya van mucho más allá del tema, que son los que son los que venden las facturas, o sea, que es peor todavía, Pero todo bien. claro. Pero a mí me han preguntado: "Doctora, entonces, ¿qué hacemos?". Porque, digamos, esto es un deporte nacional y yo como contador no puedo asumir responsabilidades de algo que yo no he hecho, ¿no? Perfecto, está bien, pero déjalo claro en un contrato, ¿no? O sea, limita tu responsabilidad dentro de un contrato y si detectas algo, ponlo en conocimiento, ¿no? Porque al final quien decide utilizar o no ese documento es el Es el contribuyente. contribuyente, en Así este es. caso el representante legal. Es que será el procesado, el representante legal, pero si tú pones en conocimiento y al final el contribuyente opta por que se haga, claro, la idea es acá que lo lógico o lo más recomendable para el colega es
no hagas nada ahí, o sea, deja que Claro, encuentre otro, ¿no? creo que has comentado Ujú, de manera clarísima de que el contador debe de poner en conocimiento del representante legal del así es, contribuyente, en este caso el gerente general o el gerente financiero, indicando que estas facturas o estas compras no van, así es, ¿no? Y si insiste en que esa factura se incluya igualmente, para el contador debe dejar por escrito así es. su Su posición, desacuerdo, así es, su su desacuerdo. posición. No Estas está de acuerdo facturas en, no tienen este sustento, o claro, sea, de que no ahí está de no acuerdo de con que acuerdo. se incluyan esas Así facturas, es. porque no sustentan una operación Así real. es. Y aquí el otro tema es que SUNAT es la que denuncia, o sea, si detecta esta situación en un proceso de fiscalización, SUNAT es quien denuncia. Y SUNAT denuncia a través de su procurador. Y cuando SUNAT denuncia, normalmente, yo he visto que en algunos casos denuncian solo al contribuyente, si es persona natural o persona jurídica, su representante legal, obviamente, y no incluye al contador, o en otras también incluye al contador, ¿ok? Pero he visto, y eso me sucedió hace un par de años, un colega me contacta y me dice: "Mónica, mira, me está pasando esto". ¿Y qué ocurrió? Que la fiscal a cargo de la investigación de delito tributario incorporó a los contadores que estaban dentro de la declaración jurada anual, porque ahí se consigna el nombre, y lo resulta que ese colega nunca se enteró que le habían consignado su nombre y su colegiatura, su número de RUC, dentro de esa declaración jurada, porque no sabía que existía ni siquiera ese contribuyente. Y lo que ocurre es que la fiscal de oficio incorporó dentro de un proceso penal que habían como 100 contribuyentes denunciados a todos los contadores que habían presentado las declaraciones juradas anuales, porque ahí aparece el número. O sea, de oficio, o sea, la fiscal asumió que el contador sabía. Y entonces se procesa al contador, señores, no como autor, porque el autor es el contribuyente, Así es. sino se le procesa al contador como cómplice. Y entonces te entras en un tema de que tienes que ir a demostrar tu inocencia. O sea, no es que el fiscal demuestre tu culpabilidad, sino que tú tienes que entrar a demostrar tu inocencia. O sea, el mundo al revés, ¿no? Porque la Constitución no dice ello, pero se incorporan a los contadores y sabes que existe jurisprudencia de las Cortes Suprema donde los jueces, los vocales, asumen que el contador debió saber, porque es diligencia de la actuación profesional de un contador conocer que esas operaciones eran no reales. Imagínate, Imagínate. Mónica, en una empresa medianamente importante, las transacciones son cientos o miles de transacciones y el contador esté atrás de cada comprobante para cerciorarse si es evidente, real, verdadero, una transacción real. Así Es es. sería de nunca terminar, Así es. ¿cierto? Entonces, muchas veces se trabaja en función a la confianza, ves que la empresa está ahí y asumes de que esa empresa es formal, pero sin embargo, te encuentras con esas facturas que están entrando por el costado y no te vas dando cuenta. Y sin querer queriendo, uno se ve Somos un involucrado, riesgo, claro. ¿no? En este tipo de delitos. La verdad, pues, Mónica, este tema da para mucho más. Es mucho más. Mucho más si son outsourcing, ¿ah? O sea, estás brindando un servicio externo. Cuando eres interno todavía, ahí sí, pero si eres externo, peor, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad de nuestros colegas que a veces va más allá de lo que puedan ver, ¿no? Así Efectivamente, es, sí. así es. Bueno, este tema va para mucho más, definitivamente, pero creo que la doctora Mónica Jacobo nos ha aclarado varios temas en esto de defraudación tributaria o incremento patrimonial no justificado. Bien, amigas y amigos, esto es Enfoque Contable, Gualberto Rivera y la doctora Mónica Jacobo. Muchísimas gracias Ya por en ver. la siguiente oportunidad vamos a tratar otros temas que de interés a ustedes. Muchas gracias.